con nosotros. El tema del día de hoy se llama Procedimiento de Asilo, sus etapas y la operación. El disertante es el maestro Ignacio López Vergara Newton, que es el mismo que nos expuso ayer, la protección internacional. Una muy breve semblanza, porque la mayoría ya lo escuchó ayer. Es maestro en estudios legales internacionales con especialidad en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas por la Universidad de Georgetown. Actualmente colabora con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. En México está en la unidad de protección. Y sí, aquí está. Hola, maestro Ignacio, un gusto. Y pues le dejo el uso de la voz para comenzar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos agradece que esté con nosotros también aquí, apoyándonos con su experiencia y con toda la información en el tema del día de hoy. Entonces, sin más, lo dejo comenzar. Hola, ¿qué tal, Jessica? Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Muchísimas gracias a la Comisión Estatal y naturalmente a todos los asistentes. Al igual que ayer, voy a compartir una presentación para poder abordar el tema. Sí pueden ahí ver todos la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. El día de ayer dimos una pequeña introducción acerca de la idea de la protección internacional y sobre todo la obligación que tiene el Estado mexicano para asegurar el acceso a protección internacional para las personas que vienen huyendo de sus países de origen. Y hoy vamos a platicar un poquito acerca del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Cómo hace el Estado para saber que una persona es refugiada? Cuando yo llego, digamos que llego a México y digo vengo huyendo de Honduras y quiero ser reconocido como refugiado porque me amenazan en mi país. O peor aún, ni siquiera voy a decir que quiero ser reconocido como refugiado. Simplemente voy a llegar, voy a decir, no puedo regresar a Honduras porque si regreso me van a hacer daño. Mi vida o mi seguridad puede correr peligro. Y entonces, ¿cómo hace el Estado para saber si yo en efecto soy una persona refugiada o no? Existe un procedimiento específico para esto, es un procedimiento bastante bueno en realidad. En el caso mexicano la legislación es muy buena, es una legislación modelo a nivel regional y entonces pues en ese sentido de alguna manera hay un buen marco normativo y ahora pues de alguna forma hay que ver cuál es la práctica. Antes de entrar en materia, quisiera solamente refrescar un poco lo que comentamos el día de ayer. Primero, no perder de vista qué es la protección internacional. Que la protección internacional es básicamente la garantía de acceso a servicios y derechos para aquellas personas que han tenido que huir de sus países de origen porque hay una situación que pone en riesgo su vida, su seguridad o su libertad. Entonces no estamos hablando de nada extraordinario, no estamos hablando de nada que sea fuera de lo común, simplemente asegurar que las personas puedan tener acceso a derechos cuando tienen que huir. Y una cuestión súper importante, nunca perder de vista el principio de no devolución, la obligación del Estado de no devolver a una persona hasta en tanto no deje de ser una persona refugiada o se determine que no es una persona refugiada por algún motivo. ¿Quiénes serían las personas sujetas a protección internacional? Naturalmente los refugiados, aquellos quienes ya han sido reconocidos como tales, las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, aquellas personas que llegan al país y dicen yo no puedo regresar porque me van a hacer daño, y hasta en tanto no se determine si en efecto son o no personas refugiadas, entonces deben tener acceso a protección internacional. También las personas beneficiarias de protección complementaria. El día de ayer no hablamos de esta figura. La protección complementaria es una figura de protección que surge a partir de la Convención en contra de la tortura. Y básicamente lo que se establece en esta convención es que ninguna persona puede ser retornada a un sitio o a un lugar en donde vaya a ser sujeta a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces puede ser que una persona, por ejemplo, llegue a México y diga yo no puedo regresar a mi país porque me quieren matar. Y cuando empezamos a investigar el caso, resulta que quien lo quiere matar es el Estado porque la persona está acusada de un delito. Y se ha hecho una persecución penal y a través de este juicio, de esta denuncia penal, se ha determinado que en efecto la persona cometió el delito que se le imputa y este delito está penado, digamos, con pena de muerte. Y entonces hay una situación problemática.
porque por un lado tenemos una persona que en efecto cometió un delito y que en efecto fue perseguida penalmente de manera correcta por el Estado, pero la pena que se le quiere imponer es considerada como un trato cruel, inhumano o degradante. Entonces, en este sentido o en este contexto existe la obligación de no retornar a la persona a este lugar, porque justo la sumisión o el sometimiento a una pena cruel o un trato cruel, inhumano o degradante es una violación a sus derechos humanos. Para entender esta figura un poco mejor, hay un caso muy interesante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llama Wong Ho-Wing contra Perú, que es justo el caso de una persona de origen o de nacionalidad china que era contrabandista en China. Y entonces él fue detenido por las fuerzas de seguridad chinas, fue sometido a un procedimiento penal y encontrado culpable por cometer el delito de contrabando. En el momento en el que el señor Wong Ho-Wing fue detenido y acusado penalmente, el contrabando estaba penado con pena de muerte. Y entonces el señor Wong Ho-Wing logra escapar a Perú y estando en Perú, él pide protección, argumentando precisamente que él no podía ser retornado a China en función de que sería sometido a un trato cruel, inhumano, degradante. Al final del día, el caso llega hasta la Corte Interamericana. La Corte Interamericana determina que el señor Wong Ho-Wing sí puede ser retornado a China, pero lo que es muy interesante es analizar la argumentación de la Corte, porque ahí justo la Corte hace un equilibrio entre la cuestión penal y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y por último, el tema de los apátridas. Como habíamos comentado, las personas que no son reconocidas por ningún Estado como su nacional también tendrían derecho a ser sujetos de protección internacional. Antes de seguir adelante, nada más quisiera preguntar si sí quedó clara la figura de protección complementaria. No sé si habría alguna duda aquí sobre esta figura. Me parece que no, entonces avanzamos. De cualquier manera, si hay dudas, naturalmente al final de la presentación las podemos atender. Yo, como estoy presentando, no puedo ver las preguntas que ustedes van poniendo en el chat. Y bueno, el marco jurídico en México para la protección de las personas refugiadas, recordar el artículo 11 de la Constitución, segundo párrafo. Por otro lado, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que es el marco jurídico especializado que reglamenta la protección a personas refugiadas. También, por otro lado, la Ley de Migración, por lo que tiene que ver a documentos de regularización migratoria y la detención de personas solicitantes de asilo. La Ley de Nacionalidad, por lo que tiene que ver a naturalización. Hay personas refugiadas que eventualmente se naturalizan. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento es clave porque en México tenemos un número muy importante de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad, tanto acompañados como no acompañados. Y por último, la Ley General de Víctimas para aquellas personas en situación de movilidad, solicitantes de asilo, que también puedan ser víctimas de delito en México, precisamente por la situación de ingreso irregular o por el tránsito irregular por el territorio. Y también, muy importante no perder de vista las definiciones. Primero, la definición que nosotros llamábamos, recuerden la definición de la Convención, porque surge de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece los 6 motivos de persecución. Y nunca perder de vista que esta es una definición individualizada, que se refiere al caso concreto de una persona específica que sujeta de persecución concreta en contra de ella. Y por otro lado, lo que nosotros denominamos o conocemos como la definición de Cartagena, la fracción segunda del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, que habla acerca de las razones que pueden poner en riesgo la vida, la seguridad o la libertad de las personas, no de manera individualizada, no de manera personalizada, pero que sí por el contexto pueden poner en riesgo a las personas y las obligan a huir. Y por último, no perder de vista los principios del derecho internacional de refugiados. Siempre insistir muchísimo en el principio de no devolución. La primera obligación de un Estado respecto de una persona refugiada es la no devolución. Y también una cosa sumamente importante que me parece que no comenté con suficiente detalle el día de ayer, que es no solamente la no devolución, sino el no rechazo en frontera. Si yo me acerco a un punto fronterizo mexicano y digo, yo vengo a solicitar asilo, el Estado mexicano no me puede rechazar. Al contrario, tiene que asegurar que yo pueda tener acceso al territorio para que pueda presentar mi solicitud de asilo. Y esto aplica tanto
para puntos de control fronterizo, por ejemplo, en la frontera norte o sur, como en puertos y aeropuertos. También el principio de no sanción por ingreso irregular. Hay que recordar que las circunstancias de las personas refugiadas en ocasiones les impulsan o les obligan a ingresar de manera irregular al territorio. No es un tema de mala fe, es un tema contextual y por lo tanto en principio no hay que sancionar por el ingreso irregular. También evitar la detención arbitraria de personas solicitantes de asilo. Habrá ciertos contextos y ciertas razones específicas por las cuales sea justificado detener a una persona, pero esto debe ser la excepción y no la norma. También la no discriminación. Toda persona que quiera solicitar asilo debe de poder presentar una solicitud de asilo y no debe haber un criterio de calificación a priori que limite el acceso al procedimiento de asilo. Y por último, la confidencialidad y la no notificación consular. Cuando una persona solicita asilo no se debe de informar a las autoridades consulares porque esto podría derivar en que la persona quede en riesgo. Y ahora sí, pasamos al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. El procedimiento es un procedimiento relativamente sencillo, tiene solamente 6 etapas. Es un procedimiento, digámoslo así, fácil, es un procedimiento que no es muy abigarrado y justo esto es por diseño. La idea del procedimiento de asilo es garantizar un acceso sencillo y rápido al derecho humano a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Sin embargo, ya en la práctica, la aplicación del principio puede ser un poquito, o cada una de las etapas, perdón, puede ser un poquito más compleja. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. Pero básicamente, el procedimiento consiste en manifestar la necesidad de protección, en que a la persona les sea reconocida como una persona solicitante, que la persona cuente su historia primero por escrito en un cuestionario, cuáles son los motivos que me obligaron a huir, después que la persona sea sujeta a una entrevista en donde se aclaran dudas y se aclaran preguntas que pueda haber acerca de la narración que ha hecho la persona, y también una entrevista de necesidades que puede identificar necesidades específicas de las personas y ayudarles a subsanar estas necesidades, como por ejemplo necesidades médicas, necesidades de salud, cosas por el estilo. Posteriormente hay una solicitud de información de país de origen. Nosotros en el ACNUR le llamamos COI, es un acrónimo del inglés. Es una solicitud de información a relaciones exteriores para conocer el contexto del país de donde viene huyendo la persona y ver si la historia de la persona tiene correspondencia con la realidad, con lo que ha sucedido en el contexto. Y por último, la resolución, que puede ser positiva, reconociendo a la persona como refugiada, puede ser negativa, rechazando el reconocimiento de la persona como refugiada, o puede ser negativa, pero otorgando protección complementaria a la persona. Si la resolución fuera negativa, naturalmente las personas tienen derecho a impugnar. Ahora vamos a revisar cada una de las etapas. La primera etapa es la etapa de la solicitud. Básicamente yo llego, me presento ante Comar y si no hay oficina de Comar en el lugar en el que estoy, ante el INM, y manifiesto mi temor de regresar porque mi vida puede correr peligro. Y entonces tengo que hacer esto. Aquí hay un reto inicial. La ley establece que hay un término de 30 días para presentar la solicitud de asilo. Este término es un obstáculo administrativo, digámoslo así, al acceso a un derecho humano y entonces debe ser analizado con cautela. Es un caso o es una situación que ya ha llegado hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte ha establecido que el término es constitucional siempre y cuando sea flexible. En ocasiones la operación del término no parece ser tan flexible, parece ser bastante automático y entonces esto puede ser problemático porque puede limitar el acceso a un derecho humano. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que también en el caso de muchas personas solicitantes de asilo puede haber situaciones de analfabetismo, personas que no saben escribir, y entonces para ellas tal vez presentar una solicitud no es tan sencillo. Entonces, las autoridades están, o se requiere que las autoridades ayuden a las personas a llenar los formularios correspondientes. Aquí una cuestión importante que hay que tomar en cuenta es que como son personas que vienen de otros contextos culturales, en ocasiones cuando se está ayudando a la persona a llenar el formulario se pueden perder algunas matices culturales importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se apoya a una persona con este proceso, asegurarnos que el llenado del formulario se diga exactamente lo que dice la persona. Les voy a poner un ejemplo que puede ser un poco tonto, pero que es útil para entender cómo aquí se puede perder la información. Aquí en México, por ejemplo, o en ciertas partes de México, cuando una persona muere, es muy común utilizar la expresión ya colgó los tenis. Se dice, pues está muerto, bueno, ya colgó los tenis.
Imagínense que yo voy a solicitar asilo en Estados Unidos y en alguna parte de mi narrativa yo tengo que contar que X persona que yo conozco murió. Y entonces yo digo, sí, claro, Pedrito colgó los tenis. El oficial de elegibilidad o el oficial en Estados Unidos me va a escuchar decir que ya colgó los tenis y no va a entender lo que estoy diciendo. Entonces, si la persona dice, es que Ignacio López está solicitando asilo, pero está diciendo cosas incoherentes como que Pedrito ya colgó los tenis, entonces ahí se está distorsionando mi relato. Entonces, quien ayuda a llenar el formulario debe decir exactamente lo que yo estoy diciendo para que no se pierda el matiz cultural. Ya habrá un momento en el que entre un intérprete y pueda ayudar de alguna manera a apoyar para entender esto. Y también una cosa importante, lo que comentábamos ayer, cualquier autoridad que tenga conocimiento de la intención de una persona de solicitar asilo debe canalizarla a la Comisión Mexicana de Refugiados, a la COMAR, para que la COMAR pueda tomar noticia o nota de su solicitud de asilo e iniciar el procedimiento correspondiente. Y aquí, una vez que una persona es solicitante de asilo, tiene una serie de derechos. Es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los derechos de estas personas? Primero, aunque parezca repetitivo, el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición como refugiado. ¿Por qué? En ocasiones nos encontramos con circunstancias donde una persona dice que tiene temor de regresar a su país y le dicen, no, pero es que tú eres colombiano, tú ni pidas asilo, porque si pides asilo te lo van a negar. A los colombianos no le están dando asilo. Y entonces se van generando estos desincentivos informales para que las personas accedan al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, una cuestión sumamente importante es que todas las autoridades, todas las personas que tengan contacto con posibles solicitantes de asilo, no les desincentiven, no solo no les compliquen el acceso al procedimiento, sino que se los faciliten. Por otro lado, aunque es un principio del derecho internacional de refugiados, también es un derecho de los solicitantes, el derecho a no ser devuelto hasta en tanto se determine si las personas son reconocidas como refugiadas o no. Un tercer derecho, y es sumamente importante, es el derecho a recibir información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Si yo llego huyendo de mi país y me encuentro con, no sé, una autoridad municipal o una autoridad estatal y yo les digo, es que yo tengo miedo de regresar a mi país y me dicen, sí, tú tienes derecho a solicitar asilo y no me dicen nada más, pues entonces no me están diciendo nada. Porque tal vez puede ser que yo no conozca la figura del asilo. Puede ser que yo conozca la figura del asilo, pero no tengo ni idea quién es la COMAR, cómo acceder a la COMAR, dónde hay COMAR, cómo puedo presentar la solicitud. Entonces es muy importante que se le pueda informar a la persona, mira, la solicitud se presenta ante la COMAR, se tiene que hacer así, el procedimiento dura tanto tiempo, vas a recibir un documento de regulación migratoria, o sea, toda la información relevante para que las personas puedan tomar la decisión si quieren o no solicitar asilo en México. Por otro lado, muy importante, el derecho a recibir asistencia institucional, que tiene que ver justo con esta asistencia que reciben las personas en razón de sus particularidades. Por ejemplo, yo soy un solicitante de asilo, ya solicité asilo, estoy en el proceso, tengo mi documento de regulación migratoria, pero cuando quiero inscribir a mi hijo a la escuela, me dicen, no lo puedes inscribir porque es extranjero. Aquí no recibimos niños extranjeros. Oye, pero es una escuela pública y se supone que el Estado mexicano le da educación pública a todos los niños que se encuentran en el territorio. Pues sí, pero tu hijo es extranjero, no se puede. Entonces yo puedo acudir ante la COMAR y decirle, oye, COMAR, necesito tu ayuda porque está pasando esto, y la COMAR tendría que apoyar a las personas para poder acceder a este servicio. También está la situación del traslado a entidad federativa. Lo pongo con un asterisco porque es tanto un derecho como una obligación. Todas las personas tienen el derecho humano a libre tránsito. Sin embargo, la ley sobre refugiados establece que cuando una persona solicita asilo debe permanecer en la entidad federativa en donde la persona solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado hasta que no se termine de resolver su procedimiento. Entonces, por ejemplo, yo llego a Morelia, pido asilo en Morelia y entonces tendría que permanecer en el estado de Michoacán. Puede ser que de Morelia me vaya a Pátzcuaro y eso está bien, se cumple con la regla de la ley de refugiados, pero no me podría ir, por ejemplo, de Morelia a Guadalajara, porque ya estaría transgrediendo la regla de permanecer en la entidad federativa. Pero ¿qué pasa si a mí en Guadalajara me ofrecen un trabajo muy bueno? Entonces yo puedo pedir permiso a la COMAR, pedir autorización a la COMAR para que me permita trasladarme a Guadalajara y continuar mi procedimiento allá porque tengo una oportunidad de empleo. Entonces es muy importante considerar que las personas solicitantes de asilo, a pesar de que tienen la limitación del traslado entre entidades federativas, también tienen el derecho humano a libre tránsito. Y entonces, en ese sentido, la COMAR debe ser flexible en la
interpretación de estas solicitudes de autorización de traslado. Por otro lado, naturalmente, las personas deben de contar con un traductor o un intérprete que les pueda ayudar a lo largo de todo el procedimiento. Esto tal vez en México no es tan relevante porque muchos de los solicitantes de asilo que llegan a nuestro país son hispanohablantes, pero justo ayer en la noche el director general de la Comar comentaba que ha habido un aumento importante, por ejemplo, en el número de solicitantes de asilo provenientes de Asia. Entonces, evidentemente, personas que no hablan español y que solo hablan tamil, por ejemplo, van a requerir algún tipo de apoyo de traductor o intérprete para poder desempeñarse de manera efectiva en el marco de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Y por otro lado están las obligaciones de los solicitantes de asilo, que como les comentaba, primero permanecer en la entidad federativa en la que se solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado, a reserva de que obtengan la autorización de la Comar para trasladarse. Y segundo, lo que viene en el artículo 32 del reglamento, que son las obligaciones en entrevista de la persona. Básicamente, obligaciones que tienen que ver con conducirse con verdad, contar toda la historia de persecución, su historia personal, y responder a todas las preguntas que el oficial de elegibilidad pueda tener. Hay ocasiones en donde el oficial de elegibilidad no va a entender con claridad la historia de la persona, y entonces es muy importante que la persona responda todo lo que se le pregunte para que de alguna manera se pueda entender su historia. Un poquito más adelante vamos a hablar con más detalle de la entrevista. Y bueno, una vez que la solicitud es admitida, las personas van a recibir una constancia de trámite. Es un documento que protege a las personas en contra de la devolución. Es un documento que muy claramente dice que las personas no pueden ser devueltas y es la llave de acceso para la obtención del documento de estancia regular, la tarjeta de visitante por razones humanitarias. También, para aquellos solicitantes de asilo que están en detención, cuando reciben la constancia de trámite, existe la posibilidad de que puedan ser beneficiados con una alternativa a la estación migratoria, que puedan salir de la estación migratoria y culminar o completar su procedimiento en libertad. Para poder hacer esto, las personas tienen que haber recibido una constancia de trámite. Si no tienen constancia de trámite, no podrán salir de la estación migratoria. Pero una cosa muy importante es que la constancia de trámite no es un documento de identidad, y esto es clave, es muy importante entenderlo, porque muchas veces se confunde la constancia con un documento de identidad y las personas no van por su documento migratorio, y es muy importante insistir que ya que tienen la constancia de trámite es necesario acudir por la tarjeta de visitante. Y bueno, como comentado, los solicitantes de asilo tienen el derecho a obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Esta va a ser renovada cuantas veces sea necesario hasta que se resuelva el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Aquellas personas que salen de la estación migratoria, que pasaron por la estación migratoria, no reciben una tarjeta de visitante por razones humanitarias, sino que reciben un documento provisional de regularización. El reto con este documento es doble. Por una parte, carece de fundamentación adecuada, pero por otro lado, el documento no es reconocido como un documento válido por empleadores, instituciones financieras, cosas por el estilo, y entonces eso suele representar un reto de acceso a derechos para las personas solicitantes de asilo que pasaron por estación migratoria. Y bueno, nada más para que los conozcan, estos son unos ejemplos de los documentos de los que estoy hablando. El de la izquierda es el documento migratorio, que es la tarjeta de visitante. La residencia permanente es exactamente igual, es el mismo documento. Y del lado derecho es el documento provisional que reciben las personas que salieron de la estación migratoria. Si se fijan, incluso el formato es diferente, ¿no? Uno tiene formato de credencial, de tarjetita, y el otro es una hoja en blanco que tiene un impreso y viene con la fotografía y los datos de la persona. Entonces, esto evidentemente representa ahí diferencias importantes. Y bueno, posteriormente viene el llenado del cuestionario. Las personas solicitantes reciben un cuestionario en donde se les hace una serie de preguntas acerca de su situación particular. ¿Por qué huyeron? ¿Por qué no pueden regresar? ¿A qué le tienen miedo? ¿Quién viene con ellos? ¿Si vienen solos, con su familia, con su esposa, con sus hijos? ¿Dónde está el resto de su familia? Si las personas alguna vez han estado en la cárcel, si han sido sujetas de algún delito, alguna cuestión por el estilo. Toda la información que permita al oficial de elegibilidad entender de primera mano la historia de la persona. Más que entender, le permita conocer la historia de la persona, ¿no? A partir del llenado del cuestionario, el oficial de elegibilidad que va a hacer la entrevista ya podría saber, por ejemplo, o podría suponer que tal vez el solicitante está siendo perseguido por cuestiones de persecución, digamos así, política o religiosa.
Puedes saber si el solicitante viene solo o está con su familia. Puedes saber quién es el agente de persecución, quién está persiguiendo a la persona. ¿Es el Estado? ¿Es una pandilla? ¿Es el crimen organizado? ¿Quién le está tratando de hacer daño? Y entonces esto de alguna manera le va a dar al oficial de elegibilidad la base para preparar la entrevista. Aquí hay algunos retos importantes. La ley establece que tiene que ser llenado a mano. Y entonces volvemos al tema de las personas analfabetas. Para ellas puede ser un poco complicado llenar el cuestionario, no un poco complicado, puede ser imposible llenar el cuestionario al ser analfabetas, entonces tendrán que apoyarse en funcionarios de la Comar o el INM. Y volvemos al tema que mencionábamos sobre los retos de traducción, no solamente traducción entre idiomas, sino traducción cultural. Y también en ocasiones las preguntas son difíciles de contestar para las personas, por dos motivos. Primero, por la naturaleza de la pregunta en sí, y segundo, por la situación personal de la persona, valga la redundancia. Si yo vengo huyendo, por ejemplo, de una situación de violencia de género y me preguntan cuál es mi causa de persecución, tal vez para mí rememorar la causa de persecución, que fui víctima de violencia de género, violencia basada en género de una cierta manera, con un cierto grado no de contundencia, pues entonces eso va a ser difícil para mí ponerlo por escrito. Entonces, en ocasiones el cuestionario puede ser un poco complejo y esto, al ser analizado por el oficial de elegibilidad, tiene que ser analizado con una óptica de buena fe. Y ahora sí, llegamos a las entrevistas. Hay dos tipos de entrevistas. Primero, la entrevista de elegibilidad, que es la entrevista enfocada en entender la historia de la persona y con base en eso empezar ya a perfilar si la persona puede o no ser una persona refugiada. Lo primero es que la entrevista debe ser conducida de manera personal, en sitios específicamente acondicionados para realizar las entrevistas, garantizando la confidencialidad y generar la confianza del solicitante. Si yo voy a entrevistar a una persona que dice que viene huyendo en medio de una sala con muchísimas personas, pues evidentemente no va a haber confianza para hacer la entrevista. Entonces tiene que ser en sitios específicamente adecuados para ello, en donde las personas se sientan cómodas, en donde las personas se sientan libres de contar su historia y en donde las personas se sientan de alguna manera en un espacio seguro. También es muy importante partir de la base que la entrevista es de elegibilidad, no es un interrogatorio. Entonces hay que modular la manera en que manejamos las preguntas o hay que modular la manera en que se hacen las preguntas. Por ejemplo, si a mí una persona llega y me comenta que fue atacado por 45 mareros, todos de una sola vez, y que aún así logró escaparse, pues esto suena un poco inverosímil, suena un poco difícil de creer, ¿no? Pero hay dos maneras de preguntar. Yo podría decirle, oye, tu historia no me parece muy real. ¿Cómo que tú te escapaste solito de entre 45 personas? Es muy difícil, ¿no? Esa podría ser una pregunta que parece más de interrogatorio, una pregunta un poquito como inquisitorial, distinto a decirle, oye, tú me comentaste que te atacaron 45 personas, pero que lograste escaparte. Cuéntame un poco más de los detalles. ¿Cómo es que lograste evadirte? ¿Qué es lo que hiciste para salirte de ahí? Y entonces, tal vez la persona se va a sentir un poco más en confianza para contar su historia. Y puede ser que su historia sea real y que sí tenga sentido. Es solamente darle la oportunidad de contar. Y también una cuestión muy importante es no perder de vista cuál es la exigencia del resultado de la entrevista, cuál es el objeto de la entrevista. La idea de la entrevista no es demostrar que las personas no son personas refugiadas. La idea de la entrevista es entender la historia de la persona. La idea de la entrevista es entender cuál es la situación de la persona y ver si la persona en efecto es una persona refugiada. No se trata de demostrar que la persona está mintiendo o no se trata de acreditar que la persona está tratando de abusar del sistema de asilo en México, sino que se trata de entender la historia de la persona. Cuando se pierde el contexto de esto y la entrevista se convierte en un proceso inquisitorial, se convierte en un proceso más como un interrogatorio, esto tiene un impacto negativo en la confianza en que la persona tiene en el entrevistador y entonces eso evidentemente va a hacer que la persona sea mucho más renuente a contarle su historia. Y aquí, perdón que lo insista mucho hoy, también hay que tener en cuenta la situación personal particular de las personas que dicen ser personas refugiadas. Cuando uno tiene que huir del hogar y dejarlo todo atrás porque ha sido sujeto a una amenaza, incluso ya ha sido sujeto a una agresión, evidentemente esto es una situación muy traumática, es una situación emocionalmente muy compleja y entonces esto hay que factorizarlo en la entrevista de elegibilidad. Y también, además de la entrevista de elegibilidad, existe la entrevista de asistencia. Estas entrevistas están enfocadas en identificar las vulnerabilidades o las necesidades de las personas y por lo tanto ver cómo podemos darles atención especial. Por ejemplo,
Si yo tengo una persona refugiada que es víctima de algún tipo de violencia muy agresiva y entonces dice que está teniendo muchos problemas para recordar su historia de persecución, tal vez a través de la entrevista de asistencia podemos identificar que hay un impacto emocional que requiere atención psicológica, por ejemplo. O puede ser que algún solicitante de asilo tenga alguna enfermedad, ya sea crónica o sumamente evidente, y entonces requiere algún tipo de tratamiento. Insulina para los diabéticos, tal vez, no sé, algún otro tipo de enfermedad que sea crónica. Entonces también aquí en la entrevista de asistencia es muy importante identificar estas vulnerabilidades de las personas y ver cómo desde sus facultades institucionales la Comar puede apoyar a las personas para acceder a, de alguna manera, mecanismos para sobrellevar sus vulnerabilidades. Pasada la entrevista y antes de hacer el análisis de elegibilidad, el oficial también tiene que pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores información del país de origen. Esta información le va a servir a el oficial de elegibilidad para entender mejor la historia de persecución. Por ejemplo, si viene una niña de Honduras y dice, pues es que fíjense que llegó un marero y me dijo que quería ser mi novio, y yo le dije que no, que a mí no me gustaba él, y entonces él regresó al día siguiente con 3 de sus amigos y mataron a toda mi familia, tal vez eso suena como una historia súper difícil de creer, ¿no? Es algo que suena extraño que suceda, pero a través de la información de país de origen que recibimos de Relaciones Exteriores, vamos a ver que en efecto esta es una situación que sucede con las pandillas en Centroamérica. Cuando las pandillas quieren reclutar a una mujer para que sea pareja de un marero y se niega, matan a toda la familia. Entonces tenemos estas situaciones que son atípicas en nuestro contexto, pero que en otros contextos son regulares, y entonces la información de país de origen nos puede servir para corroborar o para poner un elemento objetivo, digámoslo así, a la historia de la persona. Una vez solicitada la información, Relaciones Exteriores tiene un plazo de 15 días hábiles para entregar la información. Si no existiera un reporte de Relaciones Exteriores, se partiría de la base que no existe una opinión o información al respecto del caso de la persona. También el reglamento de los refugiados prevé que se puedan pedir informes a otras dependencias del gobierno federal y de los gobiernos estatales, por ejemplo, a dependencias de seguridad, cuando podamos tener alguna duda sobre quién es la persona, si la persona pudiera haber cometido algún delito o alguna cuestión por el estilo. Algo que es problemático es que el Tribunal de Justicia Administrativa ha determinado que no hay necesidad de compartir esta información con el solicitante. Sin embargo, esto puede dejarlo en estado de indefensión, porque la falta de conocimiento de esta información que está dando sobre su caso, que incluso podría contradecir su historia de persecución, podría dejarle sin la posibilidad de contraargumentar. Entonces es muy importante que en la medida de las posibilidades las personas puedan tener acceso a su expediente y conocer la información de país de origen que se ha entregado. Y bueno, una cuestión antes de entrar al análisis de la resolución, una cuestión que es muy importante que les comentaba ayer de entrada es que el procedimiento es un procedimiento basado en la credibilidad. Las personas no tienen obligación de presentar ninguna prueba en su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Cuando a mí llega la Mara y la Mara me amenaza de muerte, o llega el crimen organizado y a mí me amenaza de muerte, no es como que llegan y me dicen, bueno, te estamos amenazando de muerte, aquí tienes tu certificado de persecución, ya le puedes demostrar a todo el mundo que fuiste perseguido. Y si quieres factura de persecución, entonces te metes a internet y aquí la sacas. Eso no sucede. Las personas no siempre tienen pruebas de la persecución que están sufriendo. Entonces, el estándar probatorio en el marco del procedimiento de asilo es la credibilidad. La credibilidad se establece cuando el solicitante presenta una solicitud que es coherente y que es verosímil y que no contradice hechos que son de conocimiento público y que por lo tanto puede resultar creíble. Habrá cosas que nosotros no podamos demostrar, habrá cosas o lugares en donde queden lagunas en la historia de la persona, pero en contexto general, en total, la historia parece creíble. Les voy a poner un ejemplo muy bobo, es un ejemplo muy tonto, pero que puede ser ilustrativo. Imagínense, bueno, espero que todo el mundo haya escuchado hablar de Roswell, Nuevo México. Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, es un pueblito en donde se supone que está la famosa Área 51 de la CIA. Y pues también es un lugar en el que dicen que hay muchos avistamientos de ovnis y hay todas estas historias en torno a los aliens y las cosas, ¿no? Imagínense que llegara una persona mañana que dice venir de Roswell, Nuevo México, y que viene a buscar protección internacional en México porque los aliens le quieren robar su cerebro, que los aliens hicieron un pacto con el gobierno de los Estados Unidos y le quieren robar su cerebro para hacer investigación científica en su país, en la galaxia, quién sabe qué.
Y entonces nosotros primero, cuando escuchamos eso de entrada, pues no nos parece verosímil, ¿no? O sea, parece muy extraño. Y entonces cuando empezamos a preguntar a la persona, oye, pero ¿tú por qué piensas que los aliens te quieren robar tu cerebro? No, pues es que fíjense que he visto muchas camionetas rojas en la calle en donde yo vivo. Y esas camionetas rojas son típicas de los aliens. Y entonces son cosas que son incoherentes, cosas que no tienen sentido. Y entonces, de alguna manera, esto evidentemente nos hace darnos cuenta que la historia de la persona carece de credibilidad. Pero, por ejemplo, si regresamos a el ejemplo que les ponía hace ratito de la niña que alega que la pandilla mató a toda su familia, pues es algo verosímil. Pues sí, la verdad es que nosotros sabemos que es algo que está sucediendo bastante, y la manera en que ella cuenta la historia tiene un cierto grado de coherencia, pues sí. Entonces, de alguna manera, aunque no hay pruebas, pues de alguna forma podría resultar creíble, ¿no? Y también, cuando el relato de la solicitante parece verídico, entonces se le debe de se le debe de conceder el beneficio de la duda, a menos de que haya razones de peso para no hacerlo. Por ejemplo, si llega un chavo que tuviera tatuado en el brazo Mara MS-13, pandilla o algo por el estilo, y él dice, no, pero yo nunca he sido parte de una pandilla, pues ahí hay una razón de peso para tal vez no creer a la persona. Esto no significa que la persona no sea una persona refugiada, pero sí significa que hay una situación en donde tal vez vamos a necesitar más información, porque otorgar el beneficio de la duda no parece una buena idea, porque justo hay contradicciones importantes en la historia. O sea, hay que tener esto muy en cuenta para, de alguna manera, no perder de vista que aunque el estándar es credibilidad, no significa que todo lo que la persona diga es cierto, pero también significa que la ausencia de pruebas ya de suyo no desacredita la historia de la persona. Y bueno, llegamos ya al plazo final, el plazo de resolución o la resolución que tiene que emitir la Comar. El plazo de emisión que tiene la Comar son 45 días hábiles a partir de que se entregó la constancia de trámite. Existe la posibilidad de ampliar este plazo por otros 45 días hábiles más cuando la Comar está imposibilitada para emitir la resolución en tiempo. El análisis de la resolución debe ser escalonado, considerando todas las esferas de protección. Primero se debe determinar si la persona es o no una persona refugiada al amparo de la definición de la Convención. Si la persona no fuera una persona refugiada al amparo de la definición de la Convención, se tiene que analizar si es una persona refugiada al amparo de la definición de Cartagena. Si no fuera una persona refugiada al amparo de estas dos definiciones, todavía se tiene que hacer un análisis para ver si la persona podría ser sujeta de tratos crueles, inhumanos o degradantes en caso de ser retornada a su país, y por lo tanto recibir protección complementaria. Y una cuestión importante es que actualmente hay 2 suspensiones de términos que limitan la emisión de resoluciones y entonces que están alargando los procedimientos. Una emitida en 2017 a raíz del sismo aquí en Ciudad de México, y la segunda emitida en marzo de este año a raíz de la situación del COVID, que ha generado naturalmente un retraso en el desahogo de procedimientos. Y bueno, ¿cuál es el análisis que se tiene que hacer en la resolución? ¿Qué es lo que se tiene que revisar en la resolución? Lo primero que tiene que revisar y tratar de determinar el oficial de elegibilidad es cuáles son los derechos fundamentales violados y, en su caso, el daño, si es que hay un daño. Por otro lado, el oficial de elegibilidad tiene que analizar los riesgos objetivos a la vida, a la seguridad o a la libertad de una persona. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía el día de ayer. Yo fui a ver un partido de Chivas América, me hice de palabras como un americanista en el estadio, y el americanista me amenazó de que me iba a encontrar y me iba a matar. Pues, ¿qué tan objetivo es ese riesgo a mi vida? ¿Realmente representa un riesgo hacia adelante? ¿Realmente, si yo me quedo a vivir en Ciudad de México o en Guadalajara, esa persona me va a encontrar y me va a poder hacer daño? La verdad es que el riesgo parece pequeño. Distinto, por ejemplo, a si yo, saliendo del estadio, me hago de palabras con el dueño de la América o el dueño de las Chivas, que ellos sí tal vez podrían tener la posibilidad de encontrarme y hacerme daño. Entonces, habría ahí que analizar cuál es el riesgo objetivo a la vida, seguridad y libertad según la amenaza planteada por la persona. Por otro lado, ¿qué tan inminente es el riesgo que yo alego? No, pues yo me agarré a golpes en el estadio con un narcotraficante muy reconocido y todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe quién es, y él tiene orejas o tiene contactos en todos los lugares. Pues tal vez el riesgo sí es inminente. Yo me agarré a golpes con el de las tortas en el estadio, pues tal vez no es tan inminente el riesgo, ¿no? Entonces ahí hay el oficial, en función de la historia de persecución, tiene que determinar qué tan inminente es este riesgo.
Si es posible determinarlo, ¿quién es el agente de persecución? No siempre es posible determinar quién es el agente de persecución. Si a mí me empiezan a disparar, yo no me voy a tener a preguntar, oye, pero ¿quién eres y por qué me estás disparando? Yo me voy a escapar. Habrá situaciones en las cuales yo pueda saber o suponer quién es el agente de persecución. Si soy un disidente político y llegan y me disparan en mi casa, pues es muy probable que quien me esté disparando sea el Estado, ¿no? O si yo soy un expandillero que ahora estoy fungiendo como testigo protegido del gobierno, pues es muy probable que quien me está atacando sea justo los pandilleros a quienes yo estoy delatando, ¿no? Entonces, en ocasiones es posible determinar quién es el agente de persecución, pero en ocasiones también, si es posible, de nueva cuenta, tratar de determinar cuál es la causa que da origen a la persecución. Habrá situaciones en donde se sepa, pues a mí llegó la pandilla me dijo que yo tenía que pagar el famoso impuesto de guerra, yo me negué y entonces me atacaron. Bueno, pues ahí conocemos la causa. Pero puede haber otras circunstancias en donde no conozcamos la causa por la cual nos están persiguiendo, simplemente nos están persiguiendo. Un día en la noche llegaron los agentes del Estado a mi casa y quisieron sacarme de la casa a la fuerza y matarme. Yo logré escaparme. ¿Por qué me persiguen los agentes del Estado? Pues no sé, pero me están persiguiendo. Y también debe analizarse la posibilidad de reubicarse dentro de su país de origen y obtener protección estatal efectiva. Acuérdense que un elemento clave de la definición de refugiado es la ausencia de protección efectiva del Estado, que el Estado no esté en posibilidades o no tenga la voluntad de protegerme. Entonces, si existe la posibilidad de yo reubicarme en otro lugar y que ahí el Estado me pueda proteger, entonces tal vez la persona no necesariamente es una persona refugiada, porque tenía esta alternativa de huida interna. Y por último, naturalmente tiene que haber un análisis, una revisión de la credibilidad en las declaraciones para determinar si la historia de persecución que cuenta la persona es creíble y por lo tanto puede o no ser reconocida como refugiada. Y bueno, una vez realizado este análisis, entonces puede caer una de tres tipos de resolución. Como les comentaba, resolución positiva, la persona es reconocida como refugiada y entonces la persona ya puede quedarse a vivir en México, recibe una residencia permanente. Si la persona no es reconocida como refugiada, tiene la oportunidad de presentar un recurso de revisión, un juicio de nulidad o incluso un juicio de amparo. Y la persona no deberá ser devuelta a su país de origen hasta en tanto no se resuelvan estos procedimientos, estas instancias legales. Y por último, la persona puede no ser reconocida como refugiada, pero ser beneficiaria de protección complementaria. Si la persona es beneficiaria de protección complementaria, al igual que las personas refugiadas, recibe una residencia permanente y se puede quedar en México. Ahora, frente a esta situación, hay algunos retos en el marco del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado que representan algunas necesidades de litigio. Por un lado, en ocasiones tenemos violaciones al debido proceso en los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas no reciben información adecuada, las personas no tienen acceso a representación o asistencia legal, las personas están en detención durante periodos de tiempo muy prolongados, cosas por el estilo. También hay retos en términos del rechazo en frontera y violaciones al principio de no devolución, particularmente en aeropuertos. Actualmente, presentar una solicitud de asilo en aeropuertos es muy complicado y entonces eso genera en ocasiones rechazos en los aeropuertos. Por otro lado, hay un reto en términos de la detención de solicitantes de asilo. La ley de migración establece que toda persona que esté en territorio nacional de manera irregular tendrá que ser llevada a una estación migratoria y en el caso de los solicitantes de asilo, la ley de migración extiende la detención hasta que no se resuelva el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Si bien existe el programa de salidas de estación migratoria, alternativas a la estación migratoria, sigue habiendo en principio detención generalizada para solicitantes de asilo y esta es una cuestión problemática. Por otro lado, la carga de la prueba en el marco del procedimiento en ocasiones puede ser un reto. Ahí es muy importante insistir en que la Comar tiene parte de la carga de la prueba y particularmente la Comar tiene una carga de la prueba ampliada para demostrar la falta de credibilidad de las personas cuando la Comar quiere excluir del reconocimiento de una persona. También el término de 30 días para presentar la solicitud de asilo que comentábamos hace un momento, que se puede convertir en un obstáculo administrativo al acceso o para el acceso a un derecho humano. También en ocasiones se abusa del análisis de existencia de alternativa de huida interna y este análisis no se hace de manera adecuada y por lo tanto se dice que la persona no es refugiada porque podría haberse movido a otro lugar del territorio de su país y haber recibido protección ahí, pero esto no se demuestra de manera adecuada. También
enfrentamos retos con la reunificación familiar. Los refugiados tienen derecho a la reunificación familiar, pero el procedimiento de autorización de reunificación familiar en ocasiones es discrecional y es un poco ambiguo. Y por último, las personas solicitantes de asilo y refugiadas en ocasiones también enfrentan retos de acceso a derechos económicos, sociales y culturales como el trabajo, salud y educación, porque su documentación migratoria no es reconocida o su documentación migratoria no es aceptada por ejemplo, los bancos o cosas por el estilo, y esto tiene un impacto negativo en sus procedimientos de integración a México. Y de parte mía, por ahora, esto sería todo. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión del procedimiento que ustedes quisieran que abundáramos un poquito más.